más de un mes para comenzar una semana especial de conferencias. Hemos estado orando por el predicador que vendrá desde Paraguay, de Uruguay, y nos estará acompañando esa semana especial de la primera semana de noviembre. Nosotros comenzamos desde marzo a plantear a la iglesia esto, y hace un mes, un poquito más, pusimos un arbolito con personas que estábamos orando por ellas. Y hemos ido agregando unas, el nombre de la fruta que no es membrillo. El membrillito, ¿no es cierto?, con el nombre de las personas con las cuales ya estamos estudiando la Biblia. Y ojalá pudieran aumentarse un poquito más de membrillo, ¿cierto? Seguimos orando por las personas que estaban orando, y ahora agregamos las personas por las cuales oramos por las personas que están estudiando la Biblia. Aquí tengo el nombre de personas que estudian la Biblia: Rosita Pascal o Pascual, Tiare, Miriam, Juan García, Don Roberto y Anita, Ismael, Ana Luisa, Anita Arias, Francisca, Soledad Navarrete, señora Eliana, Jorge, Mónica, Gabriela y Luis Aquí tenemos los nombres de las personas que están estudiando la Biblia. Así que, antes de abrir la palabra, vamos a orar por estas personas y orar por su palabra. Ustedes me van a tener que soportar 4 sábados seguidos, ayuno de por medio. Y agradezco al predicador de este sábado que me cedió el púlpito. Así que hay que ponerlo en otro momento, porque el predicador es uno de mis predicadores favoritos en esta iglesia. Así que agradezco a Dios por esta oportunidad. Vamos a estudiar temas seguidos, continuados. Tiene que ver con nuestra preparación espiritual como iglesia, para que, llegado el momento, podamos también ser usados por el poder del Espíritu Santo. Así que les invito a inclinar su rostro para orar, porque vamos a pedir la oración por todos esos nombres. No los recuerdo todos, pero el Señor los conoce. Y por su palabra en esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amado buen Padre que estás en los cielos, una vez más estamos aquí reunidos como tus hijos. Es verdad que cada mañana nos venimos a la iglesia para escuchar tu voz, y quisiéramos, Señor, que tu voz sea oída claramente en esta mañana. No la voz de un ser humano, sino tu voz hablando a nuestro corazón. Y oramos por todas esas personas que acabamos de nombrar y que están estudiando la Biblia con algunos de nosotros. Señor, solo tu Espíritu Santo los puede transformar. Y comenzamos a orar por ellos para que puedan estar esa semana especial en las conferencias. Prepara sus corazones cuando entreguemos esa invitación para ellos. Y que, tocados por tu Espíritu, puedan venir a la iglesia, ya que en este lugar será casa de Dios y puerta del cielo para ellos. Querido Dios, háblanos hoy y despierta nuestro espíritu, porque te necesitamos, Señor, y necesitamos consagrarnos cada día más a ti. Amén. No porque viene una campaña, sino que siempre deberíamos estar consagrados a ti. Y la razón principal
es porque estás a las puertas del regreso para llevarte al reino de los cielos, a los tuyos. Y queremos formar parte de ese ejército y también, Señor, llevar a otros que por nuestro testimonio estarán contigo en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y bendecir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarlos a abrir San Juan capítulo 12, verso 32. San Juan capítulo 12, verso 32. El texto de San Juan capítulo 12, verso 32 dice así. Son palabras del Señor Jesucristo. San Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Jesús dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora vayan a San Juan, capítulo 6, versículo 44. San Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice el texto bíblico, San Juan, capítulo 6, versículo 44. Y presten atención a este versículo y reflexionenlo mientras lo leo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Quiero que capten esta primera frase. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, hermanos, si reflexionamos bien este versículo, nos daremos cuenta que la salvación es iniciativa de Dios, no es nuestra, no del ser humano. De hecho, en Romanos capítulo 3, en el versículo 10, ustedes se encuentran con esta declaración del apóstol Pablo. San Juan capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice el versículo 11, y agrega, no hay quien busque a Dios. Así que la salvación no es iniciativa humana. No es que nosotros queremos buscar a Dios. La salvación es iniciativa de Dios. Y eso es lo que más le cuesta al Señor. Al Señor no le cuesta nada mover una montaña. Lo que más le cuesta al Señor es mover la montaña de mi corazón. La dureza de mi corazón. Hace años atrás, yo estaba recién asistiendo a la iglesia y participé de un campamento de jóvenes allá en Valparaíso. Los que conocen Valparaíso, camino hacia el santuario de los Vázquez, el santuario católico, ¿no es cierto? Había un lugar ahí donde pasamos un fin de semana y le escuché a una persona, yo iba a decir a un ancianito de 70 años, pero voy a decir una persona porque yo tengo 70 años, así que no voy a decir ancianito. Pero una persona de 70 años, en ese campamento hubo un momento que hubieron reuniones grupales, estábamos hablando de la salvación. Y miren lo que yo quedé impresionado. Yo ahí tomé mi decisión de bautizarme. Y fue por un canto más sencillo. Jesús resucitado. Impresionó tanto mi corazón que cuando el pastor al final de la semana dijo, si hay alguien aquí, y ese alguien, uno de esos era yo,
que no era bautizado, dijo: si hay alguien aquí que quiere tomar la decisión para entregar su corazón a Jesús, parece que un resorte me levantó y yo me puse de pie. Pero ese hermano dijo en ese momento, estábamos en el grupo de dinámica, por mucho tiempo, dijo él, Dios ha tratado de alcanzarme y por fin lo logró. No dijo cuánto tiempo, pero dijo: por mucho tiempo Dios ha tratado de alcanzarme y al fin lo logró. Así que en estas cortas introducciones, hermanos, ¿cuál es la parte de Dios y cuál es la parte del ser humano en la salvación? ¿Saben cuál es nuestra parte? Huir. Nosotros huimos de Dios. En Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, y ustedes saben que es el capítulo donde entra el pecado a este mundo, dice: Génesis capítulo 3, versículo 8, miren lo que dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué hicieron los seres humanos? Se escondieron, huyeron de la presencia de Dios. Pero ¿quién tomó la iniciativa? El Señor. Adán, ¿dónde estás tú? Esto me hace recordar que en Valdivia es uno de los distritos. Yo estuve en 2 distritos que estuve 5 años. El primero fue en la iglesia central de Guayaquil, el distrito central de Guayaquil, en Ecuador. Estuve 5 años de pastoreo. Y Valdivia, 5 años de Chile. Y un día un hermano de iglesia, que lo apreciamos mucho, él nos quiere mucho, hasta aquí no ha venido acá, pero donde me trasladaban, allá estaba, y él iba a predicar algunas iglesias. Y el hermano Raúl Guerrero, yo antes de salir del distrito de Valdivia para irnos a Horno, lo propusimos como director del grupo de Niebla. Y hasta el año pasado era director del grupo de Niebla. Estoy hablando ya de unos 10 años. Ahora ya sigue siendo director de diácono. Y él un día, estando al lado de uno de mis ancianos de la iglesia central, el hermano ya descansa en el Señor, el hermano Guerrero me dijo: ¿sabe cuánto me persiguió este hombre? 20 años. Ay, que me metió a la iglesia. Bueno, 20 años. Yo no sé si alguno de nosotros de tanto dar estudio después se cansa ya que no quiere salvarse. Pero 20 años. Dios utilizó a ese anciano de iglesia para llevar a este hombre. Este hombre huía y huía y huía, pero finalmente el Señor lo alcanzó. Hay un texto en Jeremías, para los que a veces, Jeremías 31, hay personas, cristianos, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible, un Dios que mata, un Dios que hace de todo. Pero miren qué belleza este versículo del Antiguo Testamento. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Yo no sé cuántos de nosotros en esta mañana, yo me incluyo, cuántos de nosotros hemos huido de Dios. Y aunque somos cristianos adventistas bautizados, pero frente a ciertas situaciones, o a ciertos deseos, o a ciertos gustos que van en contra de la palabra de Dios, tratamos de no escuchar. Tratamos de que no. Yo tenía un sermón que cada vez que llegaba a una iglesia era el primer sermón que predicaba.
porque era un sermón directo y que nadie podía decir, ¿cómo el pastor me está hablando de esto? Si me conoce, no conocía a nadie, era mi primer sermón. Y en una iglesia, y también fue en la iglesia central de Guayaquil, hubo una persona que cuando me pedí de la iglesia después de esos 5 años me habló. O sea, me habló para decirme lo que yo les voy a contar. Pero esa vez que yo prediqué ese sermón, el hombre ahí sentado en su asiento modesto, ¿qué tiene que venir a decir este caballero? Este hombre aquí, ¿qué se cree? Yo no lo conocía. Y cuando me fui, me dijo, pastor, yo no voy a pedirle disculpas. Y ahí me contó lo que yo le estoy contando. Esto pensé. Hay cosas que a veces nos incomodan, que no nos gustaría que nos digan. Pero Dios nos dice. Dios es el que habla. Y por eso que Dios dice, con amor eterno te he amado. Morris Venden escribió un libro que se llama Es difícil perderse. Nosotros decimos es difícil salvarse, porque nos miramos a nosotros mismos y nos vemos como somos. Pero Morris Venden en ese libro trata de demostrar que Dios hizo todo para que yo me salve. Amén. Todo. Amén. No hay nada que Él dejó de hacer para salvarnos. Y el Señor entiende su misericordia hacia nosotros. Así que, hermanos, no hay nadie destinado al infierno. No hay nadie destinado, uno para salvación y otro para perdición. No es como en el fútbol, cuando éramos jovencitos, no sé cómo será ahora, nos juntábamos a jugar a la pelota, ya todos eran los líderes y este decía, tú para mí, tú para mí, tú para mí. Y lo más terrible era cuando yo iba quedando al último, porque parece que nadie me quería en el equipo, ¿no? El Señor no es así. El Señor no es así. No hay unos destinados para perdición y otros para salvación. Todos somos atraídos por Dios. Todos. Amén. Solo los que se resistan al poder del Señor no van a recibir la salvación, pero no porque Dios no quiso, sino porque ellos no quisieron la salvación. Y hermanos, si en este proceso de ser atraídos por el Señor Jesús, hay ciertos pasos que se van a ir dando y que en 4 sábados siguientes los vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver el primer paso. Y saben, el primer paso es el deseo de algo mejor. Y vamos a centrarnos en San Juan capítulo 4. La última vez que prediqué hablé de esta historia de la mujer samaritana. Pero aquí hay lecciones tan hermosas que sacar y que nos van a demostrar con una sola mujer que hay pasos que nos llevan hacia la salvación. En primer lugar, quiero destacar lo notable que es que nuestro Dios, siendo el creador como un ser humano, fíjense ustedes lo que dice el versículo 6, y estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús se cansó porque era un ser humano como nosotros. Sintió a veces ira, ¿se acuerdan cuando? Pero todos dicen que fue una ira santa, cuando con los látigos castigó a los que estaban ahí haciendo venta de la salvación. Pasó frío, pasó hambre. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que Jesús, ahí en ese momento, nuestro amante Salvador, estaba cansado. Entre tanto, los discípulos, ahí lo dice el versículo 8, ellos habían ido a comprar. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es chistoso los judíos, porque los judíos, la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo,
dame de beber. Cuando le pidió ese favor, ella le dijo, ¿y cómo tú siendo judío me pides a mí cuando no nos tratamos entre sí? Sí, los judíos no trataban a los samaritanos. Ustedes saben que había un camino para ir de Judea a Galilea, pero ellos evitaban y se daban toda una vuelta para no pasar por pero para comprar, ahí sí, ahí no había problema, iban a hacer negocio, ¿no? Así que los discípulos fueron a comprar comida porque ellos también tenían hambre. Pero queridos hermanos, aparece la mujer, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Miren, en el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Es decir, Jesús pidió un favor. ¿Saben? Es bueno hacer un favor o pedir un favor, porque eso rompe barreras. Cuando trabajábamos con mi esposa en la asociación, en la misión central de Talca, tenía un vecino, entrando a mi casa, a mano derecha, había un vecino que nos hicimos amigos por pedir un favor. Yo le pedí un favor. Un día fui a pedirle una herramienta y nos abrió las puertas. Después hasta pasábamos Navidad juntos, ¿no es cierto? Nos hicimos amigos. Pero el vecino de mi lado izquierdo me evitaba. Parece que sabía que era pastor evangélico, me evitaba. Pero un día voy saliendo de la casa y lo veo así, rascándose la cabeza en su auto, y me acerqué a decirle, ¿qué pasó, vecino? Dijo que se me pinchó este neumático y voy a sacar el neumático repuesto y también estaba desinflado. Ya le dije, mire, vamos, yo lo acompaño, subamos los neumáticos y luego vamos a donde nos arreglan. ¿En serio? Me dijo, sí, que subimos al auto, fuimos. Y ahí me agradeció porque pensó que ahí lo iba a dejar tirado. No, le dije, ¿cómo lo voy a dejar así? Arréglese nomás igual. Cambió la situación. Un favor. La importancia del favor. Y Jesús pidió un favor. La mujer, ustedes saben que tenía prejuicios religiosos, ¿no? No, que ustedes dicen que hay que adorar en tal monte, en cambio nosotros decimos en este monte. Pero Jesús lo que hizo en ese momento fue pedirle un favor y no imponerle su fe religiosa. No le implantó Jesús los conceptos religiosos que él tenía en relación con la mujer. Le pidió un favor. Porque la confianza engendra confianza. Y llega un momento en que Jesús le dice, porque él le pidió agua, pero llega un momento que Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. Y ese tema lo voy a tocar el próximo. Pero lo que quiero destacar ahora es que en el versículo 14 y 15, el Señor dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Miren, la mujer, si ustedes se dan cuenta, ella le pide ahora el agua de vida. Es decir, ella sentía la necesidad, sentía el deseo de algo mejor en su vida. Pero las circunstancias que la rodeaban a esta mujer eran adversas a ellas.
¿Por qué? Porque probablemente algunos la trataban de una ramera. Nos dice aquí, porque es interesante que cuando ella le dice eso de dame para venir a sacarla, como Jesús conocía a esa mujer, le dijo, mira, anda, ve a buscar a tu marido y seguimos hablando. Y yo me imagino a esa mujer agachando la cabeza y ahora qué digo, ¿no? Y claro, dijo lo que estaba pasando, porque dijo, no tengo marido. Lo que no esperó es que Jesús le dijera así, dice toda la verdad, porque 5 maridos tenía, y el que ahora tiene no es tu marido. No dice por qué razones, qué pasó con esos maridos, no lo dice. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntan en el tema de la resurrección, también que una mujer había tenido varios maridos, pero la historia dice que se le murieron? Pero aquí no dice si se le murieron. Pero ella la primera vez que se casó, me imagino, con toda la ilusión, como todas las mujeres. Después pregúntele 20 años después si tienen la misma ilusión. Pero con toda la ilusión se casó. Y probablemente tuvo problemas. Ahora, en la sociedad, en esa sociedad no me imagino alguna cosa rara porque tendría que haberse divorciado, a lo mejor él haberla engañado, porque si no era apedreada. Pero algo pasó. Ya, no importa, se murió, no interesa la historia. Pero después un segundo, después un tercero, después un cuarto, después un quinto. O sea, era una mujer necesitada. Era una mujer que ella necesitaba depender de un varón. Yo podría contarle la historia aquí de hay personas hermanas que se han muerto y ya a la semana siguiente ya tienen reemplazo activo. Y literalmente estoy hablando a la semana siguiente. No estoy inventando la semana siguiente. Entonces, esa mujer, el Señor sabía que necesitaba algo mejor que lo que estaba viviendo, porque al final comenzó a convivir, como muchas personas hoy en día hay menos matrimonio. Ustedes sabían, hay menos matrimonio, porque prefieren convivir y si resulta, capaz que nos casamos. Capaz que nos casamos. Pero ella necesitaba algo mejor. Estaba probando qué hacer. En este caso era su necesidad de tener un compañero de vida. Así que finalmente renunció al matrimonio y siguió la senda que muchos hoy siguen. Hermanos, miren, todo ser humano siempre anda buscando algo mejor. Los niños, la mejor pelota que salga, la mejor bicicleta que salga. Los jóvenes, más aceptación de sus amistades, mejores amigos, más diversión, etc. Y nosotros los seres humanos adultos, más éxito, más placer, más posesiones materiales. Bueno, a mí me sorprende, o sea, y quiero ilustrarlo de esta manera, los que les gusta escalar montañas. Yo vivía entre cerros, porque soy porteño y me voy para eso. Me encantaba subir a los cerros, inclusive había unos pinos que me encantaba llegar a la punta del pino y ahí balancearme con el viento. Me encantaba eso. Y los escaladores comienzan de a poquitito, ¿no es cierto? Pero después ya quieren el otro y no, pues ahora algo mejor todavía, el otro y así. Y me parece que el Monte Everest es lo máximo que hay, ¿no? Lo máximo. Y luchan por alcanzar eso. ¿Desean algo mejor? Todo ser humano
en nuestra vida desea algo mejor. Y yo diría que hasta los deseos que parecen legítimos a veces pueden presentar que hay una necesidad de llenar un vacío interior. San Juan capítulo 13, San Juan 4, versículo 13, dice, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hermanos, todos los esfuerzos que hagamos van a terminar siempre en nada si estamos separados de Dios. Todos nuestros esfuerzos. Muchas veces nosotros vamos a tratar de satisfacer nuestros deseos buscando algo mejor, probando cosas diferentes. Y eso lo vemos en todas las historias del Señor Jesús, inclusive en la mujer samaritana. Y lo que nosotros, partiendo por nosotros como adventistas, tenemos que llegar a entender que la ruta es corta. Algunos buscan y no pasa nada. Y prueban con una cosa y no resulta, y prueban con otra y no resulta. Quizás eso le pasaba a esta mujer, a este hombre, no él, este tampoco. Pero necesitaba. Y nosotros a veces en nuestra búsqueda buscamos, cuando la ruta es corta. Y voy a citar el último pasaje de la Biblia, San Juan capítulo 12, verso 32, que fue el pasaje que leyó Pablito como texto base. San Juan capítulo 12, versículo 32. Miren lo que dice Jesús. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. No es tú, sí, tú no. A todos el Señor quiere traerlos. Cuando le dijo a Nicodemo, ¿cierto? Así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando nosotros miramos la cruz, el Señor nos atrae. Porque, hermano, hay vida en mirar a la Santa Cruz. Quiero terminar contándoles que en uno de mis sermones que yo estaba predicando en la Iglesia Central de Guayaquil, veo al final, la Iglesia Central de Guayaquil, he visto pocas iglesias nuestras que están en el segundo piso. El primer piso es la Escuela Miguel de Cervantes. Y el segundo piso es una iglesia para 600 miembros, grande. Y veo entrar un hombre vestido de esos como sacerdotes Hare Krishna, vestido así con una túnica larga, estuvo de pie ahí, y de repente parece que adelante reconoció a alguien y caminó por el pasillo y se sentó al lado de una hermana de iglesia que hoy descansa en el Señor. Hermanos, qué maravilloso. Y los vi que conversaron. Terminó el sermón, me dio un abrazo el joven, vino a hablar conmigo y me comentó lo siguiente. Yo fui alumno de esta escuela. Las primeras 6 de primero a sexto. En Ecuador me parece que todavía siguen 6 de primaria y 6 de secundaria. Aquí tenemos hasta octavo y 4 años. Yo fui alumno de esta escuela. Aprendí de Jesús. Pero después me fui a un liceo, me olvidé y era un joven que tenía su profesión ya. Y saben, me dijo, ¿sabe para dónde yo iba a ver? Yo iba
que me iban a hacer un sacerdote pericristo. Había estado estudiando. Cientos de veces pasé por aquí, por mi escuela, pero hoy voy pasando y escucho un canto. Estábamos cantando el primer himno y se acordó de su niñez y se levantó y subió al templo y escuchó el mensaje, y el mensaje era para él. Y les digo textualmente, y me dijo: yo creía que iba a lo mejor, pero esta mañana encontré algo mejor, a Jesús. Tuve el privilegio de bautizar a su novia después de casarnos. Y como era indígena, no había nada que enseñarle de alimentación, porque él sabía mucho de alimentación. Y él tenía un sistema muy lindo, porque uno le decía: oye, ¿y cómo esto? Invíteme a su casa y yo le preparo un almuerzo. Y él prepara alimentos saludables. Él encontró algo mejor. Ese es el punto de nuestra vida. La ruta es corta, pero a veces nos damos tantas vueltas y a veces tenemos que golpearnos para recién levantar la mirada y mirar la cruz. Así que, mi querido hermano, hay vida en mirar a la Santa Cruz. No hay otra, no hay nadie más, es solo Jesús. Solo en Jesús está el poder. Y para que esa campaña de casi un mes más pueda dar los resultados que algunos esperan, necesita el Señor que todos levantemos nuestra mirada a la cruz. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos dé las fuerzas. Próximo sábado vamos a dar 2 pasos más. Estamos recién en el primero. Desear algo mejor. Pero estamos aprendiendo que sea algo mejor que es de Jesús. Que Dios nos bendiga en esta mañana.